Visitar a Praia das Catedrais sempre é un luxo, pero estes días as condicións do mar deixan á vista un espectáculo digno de ver e de inmortalizar. Sabedes que hai un factor que fai de hoxe, destes días, os días máis óptimos para vir a esta praia? El factor, la bajamar, ¿no? Non sei se escolleron vostedes o día concreto para vir coa marea baixa. Sí, la guía. Carai. La guía lo hizo. Pero muy bien. Dice que está muy fría. Sí, está fría, pero no tanto. Yo antes de venir he mirado en internet las horas de la marea baja. No sabemos cómo es de grande esto, habrá que ver cómo tiramos. Ai, primeira vez que eu paso por debaixo deste arco, claro, tanta auga sempre, pois normal. Muy bonita, son preciosas. Yo es la primera vez que vengo y realmente he alucinado. A mí me ha encantado, nosotros somos de Alicante, esto es fabuloso, yo esto no lo había visto nunca. Chámalle algo a atención deste mar, desta praia, que sexa distinto en Alicante? Sí, es más brava. Pues no sé, será el buen tiempo que hace. Hacía buen tiempo, la marea estaba baja, teníamos 3 horas para andar por la playa. Pero xa estás cansada. Un poco agotada, pero como es tan bonito, puedo ver mucho más. Por las mareas, al mirar que bajan, pues es mejor, claro, porque si no, no lo puedes ver. Mira, eu nunca tanta arena vira nesta playa. Hoxe está bárbaro para pasear. A xente que hai 3.000 personas aquí e podes andar perfectamente. Porque hemos traído la suerte de Girona. Ai, hoxe, para mollar os pés hai que correr unha maratón, Dios mío. Das outras veces que viñestes, algunha vez virades a marea tan baixa? No, nunca. O sea, yo no lo he visto tan bajo nunca. Ai, que te acabo de ver salir do mar, como está a auguiña de temperatura? Está boa? Sí, buena, sí. Para lo friolera que yo soy. Me he mojado los pantalones y mira hasta aquí. Hemos cogido unos días muy buenos. Es muy bonito. Para mí un 10. Ole, Daniel, así me gusta. Veña, vamos a seguir o paseo, que esto solo acaba de empezar. Galicia vive estes días as súas maiores mareas vivas dende hai case 20 anos. Por eso, nesta praia xa se organizaron xeorrutas para desfrutar dela no seu máximo esplendor. Calcúlase que ao longo do día de hoxe pasen por aquí case 3.000 persoas.